Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Durante meses reinó un silencio ensordecedor en torno a una de las parejas más comentadas de Turquía. Demet Özdemir, actriz consagrada y figura admirada en todo el mundo, había optado por concentrarse en su carrera y sus compromisos sociales, evitando cualquier referencia a su tormentosa relación con Can Yaman. Sin embargo, la calma no podía durar para siempre. En una reciente aparición televisiva, con las cámaras apuntándole y el público expectante, la actriz abrió su corazón con una franqueza desgarradora: «Esta será mi confesión más dura. Ya no puedo guardarlo para mí». Con esas palabras derribó la muralla de silencio y desató una tormenta mediática de proporciones internacionales. Con lágrimas que se resistían a permanecer ocultas, Demet describió lo que fue su historia de amor con Can Yaman. «Sí, lo amé mucho. Tanto que lo convertí en el centro de mi vida. Pero hoy sé que ese fue mi mayor error. Amar no siempre es suficiente. El otro debe valorarte de la misma manera». ¿Lo hizo? Creo que todos conocen la respuesta. El estudio quedó en silencio, los espectadores apenas respiraban y en cuestión de segundos las redes sociales estallaron. El hashtag #la confesión más dura de Demet se convirtió en tendencia mundial, generando un torrente de mensajes de apoyo, indignación y especulaciones. La actriz fue aún más lejos al narrar que hubo momentos en los que, aun estando a su lado, se sentía completamente sola. «No hay nada más doloroso que sentirte sola mientras estás con la persona que amas. Lo viví y esa herida no cicatriza fácilmente». El público en el plató, conmovido, acompañó esas palabras con lágrimas compartidas. Lo que parecía una entrevista ligera se transformó en una catarsis colectiva. El punto de máxima tensión llegó cuando Özdemir lanzó una acusación velada, pero de un peso devastador: «Nunca he violado el orgullo de otra mujer, pero el mío sí fue pisoteado. Lo que más me dolió fue la infidelidad. Jugaron con mi corazón. Eso es imperdonable». Con estas frases dejó entrever lo que hasta entonces solo eran rumores: la traición de Can Yaman. Los tabloides conectaron de inmediato esas palabras con el nombre de Sara Bluma, una mujer con la que el actor habría mantenido una relación en Italia. El escándalo no tardó en cruzar fronteras. Según filtraciones, el círculo cercano de Can reaccionó con rabia: «Que no hable de mí. Nuestras vidas siguieron caminos distintos hace tiempo, no hay razón para revolver el pasado». Sin embargo, el enojo no logró disipar la atención. El verdadero problema para Yaman es la posible erosión de su imagen pública, sobre todo en Europa, donde su figura ha alcanzado estatus de marca. Productores y publicistas lo saben: un actor puede sobrevivir a un fracaso televisivo, pero las acusaciones de infidelidad son munición pesada en el mundo del entretenimiento. Tras la confesión, Twitter, Instagram y TikTok se convirtieron en campo de batalla. Miles de usuarios aplaudieron la valentía de Demet. «Se nota su dolor, nadie inventa lágrimas así», escribía una fan española. Otros, en cambio, pidieron pasar página: «No tiene sentido revivir un capítulo cerrado. Can ya lo superó». Vídeos con fragmentos de la entrevista, editados con música dramática, circularon con rapidez. La imagen de Demet llorando quedó instalada en la memoria colectiva. La columnista Ayse Arman interpretó el momento como un acto de liberación. Demet nunca había hablado con tanta claridad sobre su dolor. Fue un grito de salvación. Sus lágrimas hablaban más que sus frases. Pero no todos coincidieron. Otro crítico escribió: «El capítulo Can Demet terminó hace mucho. Reabrirlo solo aviva heridas pasadas». En paralelo, figuras cercanas al dúo se posicionaron:
La actriz Seda Bakan expresó en redes: Demet es fuerte y no teme hablar. Los que la conocen saben de qué habla. Mientras un amigo íntimo de Khan defendía al actor, es injusto acorralarlo tanto. En una relación siempre hay dos versiones. La repercusión no se limitó a Turquía. En Italia, país donde Can Yaman es un ídolo absoluto, varios medios destacaron la confesión bajo titulares explosivos: una nueva tormenta en la historia de amor de las estrellas turcas. Se especula que el actor no podrá evitar preguntas incómodas durante su próxima aparición en Roma, donde desfilará por la alfombra roja de un prestigioso evento. El dilema es claro: si guarda silencio alimentará las sospechas, si responde el escándalo se prolongará. Un ejecutivo de una productora internacional lo resumió con frialdad: Can Yaman no es solo un intérprete, es una marca. Su vida privada forma parte de su valor comercial. Si no logra gestionar esta crisis, puede perder contratos y oportunidades en Europa. La confesión de Demet, más allá del ámbito sentimental, amenaza con convertirse en un problema de reputación que trasciende lo personal. Cuando se le preguntó directamente si alguna vez volvería con Khan, Demet fue tajante: nunca habrá un regreso. Esa puerta está cerrada para siempre. Con esas palabras disipó cualquier duda sobre reconciliaciones futuras. Fue una declaración definitiva, cargada de determinación, que reforzó la idea de que la actriz se encuentra en un proceso de sanación y de nuevo comienzo. Poco después publicó un mensaje en redes: la vida se hace más ligera con confesiones difíciles. Sigo adelante. El ambiente actual recuerda a las batallas mediáticas más feroces del espectáculo. Si Khan decide responder con contundencia, el enfrentamiento podría prolongarse durante meses, con repercusiones en programas de televisión, columnas de prensa y debates interminables en redes sociales. Estamos quizá ante el inicio de un nuevo capítulo de confrontaciones públicas, donde cada frase se convertirá en titular. En Keep Up queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Demet hizo bien en romper el silencio o piensas que debería haber dejado el pasado enterrado? ¿Las acusaciones de infidelidad cambiarán la percepción que tienes de Can Yaman? Comparte tu punto de vista en los comentarios. Tu voz es lo que hace crecer esta comunidad. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal Keep Up para seguir de cerca los próximos capítulos de esta historia y de muchas otras del mundo del espectáculo turco. Dale me gusta, comenta y si quieres apoyarnos de manera especial, pulsa en unirse para convertirte en parte de nuestra familia. Tu apoyo nos permite seguir investigando y ofreciendo crónicas detalladas y profundas. Lo cierto es que entre lágrimas y verdades reveladas, Demet Özdemir dejó claro que está dispuesta a cerrar heridas. Sus palabras marcaron un punto de inflexión no solo en su vida personal, sino también en la manera en que el público percibe a una de las parejas más comentadas de los últimos años. Mientras tanto, el mundo espera la reacción de Can Yaman. ¿Romperá él también su silencio o preferirá dejar que el tiempo diluya las acusaciones? Sea cual sea la respuesta, este episodio ya quedó grabado en la historia reciente del espectáculo turco y europeo. La sinceridad de Demet, la incertidumbre sobre Khan y el eco internacional garantizan que este tema seguirá dando titulares. Y aquí en Keep Up estaremos para contártelos con todos los matices. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.